Bien. Vamos a compartir pantalla. Las notas. Ah, bueno, te refieres al examen. No está en mis manos todavía las notas. Yo ya he terminado hace más de una semana de corregir los exámenes. Yo tengo las notas del salón, pero no las puedo publicar hasta tener la autorización del coordinador del curso. Así que no está en mis manos en este momento. Ok. Bien, entonces, en la clase pasada lo que habíamos visto es calcular mediante el método de ranking, ¿sí? Mediante el método de ranking, los coeficientes de empuje en reposo, activo y pasivo. ¿Sí? Eso es lo que vimos para un suelo granular sin cohesión, ¿no? ¿Por qué estamos calculando para un suelo granular sin cohesión? Porque justamente los rellenos que utilizamos detrás de los muros de contención son rellenos controlados, son rellenos granulares, ¿no? Por lo tanto, se aplica bastante bien la teoría de ranking, ¿no? Yo les diría que es una de las más precisas incluso para calcular los coeficientes de empuje y luego calcular los empujes, ¿no? Vimos también en la clase pasada cómo calcular este empuje activo y por acá podíamos calcular el empuje pasivo, ¿no? Recuerden que el empuje pasivo no existe, ¿sí? Solamente existe el empuje pasivo cuando este muro, pues, se está deslizando o se está volteando, ¿no? Cuando hay alguna falla que hace reaccionar a estas partículas de suelo de este lado que van a provocar el empuje pasivo, ¿sí? Eso es muy importante que lo sepan, ¿no? Y el empuje activo, bueno, el empuje activo sí existe en todo momento. Bien. Ok, entonces, esto ya lo hemos visto. Lo que sí hay que tener bien claro también es qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos una sobrecarga, ¿no? ¿No? Habíamos visto ya en la clase pasada, habíamos hecho un pequeño ejemplo. ¿Qué sucede si le colocamos aquí una sobrecarga? Entonces teníamos dos empujes activos. Teníamos un empuje activo asociado al suelo y teníamos un empuje activo asociado a la sobrecarga. Ahora, esto se puede complicar de mil formas porque, a ver, podemos colocar de repente acá dos suelos, como en este caso, y si colocamos dos suelos, entonces al tener dos diferentes ángulos de fricción, cada uno de estos suelos va a tener su propio coeficiente activo. ¿Sí? Acá hay un coeficiente activo 1 y acá hay un coeficiente activo 2. ¿No? Por lo tanto, la gráfica que vamos a obtener en esta parte ya no va a ser triangular, sino va a tener una forma un poco, pues, trapezoidal, ¿no? Como podemos ver acá, ¿no? Por ejemplo, AGH, ¿no? El AG se refiere a esta carga de acá, ¿no? ¿Sí? Y luego, dependiendo del coeficiente, esto también puede tener esta forma de aquí. ¿Sí? Yo creo que con esta figura se explica claramente. Miren acá cómo están los empujes, ¿no? Y también, por el otro lado, si es que acá tenemos un nivel freático, ¿no? Si tenemos un nivel freático, entonces para calcular el empuje ya no utilizamos el peso específico, sino utilizamos aquí el peso específico sumergido, ¿no? Utilizamos el peso específico sumergido, por lo tanto, el empuje va a ser menor. Sin embargo, hay que agregarle adicionalmente un empuje, ¿no? Debido aquí al agua, ¿no? Habría que agregarle un empuje debido al agua, ¿no? Entonces, para este problema en específico, ¿cuántos empujes tendríamos? Un empuje debido a la sobrecarga, un empuje debido a este suelo 1, un empuje debido a este suelo 2 y un empuje debido al agua. Aquí tendríamos 4 empujes activos, cada uno con su resultante y con su punto de aplicación de la resultante. ¿Sí?
Ahora, esto quizá no puede ser práctico, ¿no?, para los diseños que hagamos, porque se entiende que los diseños que vamos a hacer corresponden a un mismo suelo, ¿no?, que es como se construye en la realidad, porque el relleno está conformado por un mismo suelo, ¿no? Y aparte, en la vida construiríamos con nivel freático, ¿no? Justamente lo que nosotros queremos evitar es el empuje del agua, ¿no? Casualmente por eso colocamos acá drenaje, para evitar este empuje de agua. O sea, lo que queremos tener siempre que la cara interior del muro esté lo más seca posible, ¿no? Bien, ¿aquí tienen alguna pregunta? Luego podemos ver más adelante, cuando terminemos el ejercicio 7 y 8 de verlo, les puedo mostrar un ejemplo con distintos tipos de suelo, con efecto de agua, para que vean los efectos que hay, ¿no? Pero es simple, o sea, simplemente es cambiar la figura geométrica y se acabó, ¿no? No es algo muy complicado, ¿no? Cambiamos de un triángulo a un trapecio. Y ya está. Ok, todo esto siempre bajo la metodología de ranking, ¿no? Este es un poco el resumen de lo que es ranking, ¿no? Lo que ya hemos visto cómo se calcula, ¿no? Podemos también utilizar ranking para rellenos inclinados, ¿no? En este caso, cuando utilizamos rellenos inclinados, a la inclinación del relleno le colocamos un ángulo beta, ¿no? Como está la figura acá, ¿no? Ven que este sería el ángulo beta. Ahora, al momento de colocarle acá una inclinación, entonces esta resultante también se va a inclinar un ángulo beta. Pero miren que solamente esto aplica cuando el paramento interior es vertical, ¿no? Esta inclinación es importante. ¿Ok? Ya no es recto, sino hay una inclinación beta que corresponde a la misma inclinación del relleno. En el caso que tengamos muros de gravedad, como este caso, o muros inclinados, ¿no? De la misma forma, esta resultante también se tiene que inclinar, ¿sí? Esta resultante también se tiene que inclinar, ¿no? Y hay que inclinarla a un ángulo que va a corresponder a este ángulo beta, ¿no? Y también tiene que corresponder a este ángulo de la inclinación del muro, ¿no? Entonces, acá en este caso la inclinación sería beta más este ángulo interno que corresponde a la inclinación del muro. Bien. Veamos también lo que corresponde a otras metodologías, ¿no? Yo les he dicho que la teoría de ranking es la que usamos comúnmente, ¿no? Es más, yo en mi experiencia práctica siempre utilizo la teoría de ranking, ¿no? Pero también tenemos otras teorías, como la de Coulomb, ¿no? O como la de la espiral logarítmica, ¿no? Que es la que vamos a ver después y es la que vamos a aplicar en el curso también, ¿no? Respecto a la teoría de Coulomb, ¿no? Para la teoría de Coulomb tenemos acá un ángulo delta, ¿sí? Un ángulo delta. Este ángulo delta representa un ángulo de fricción entre el suelo y el paramento de este muro. Un poco como lo que habíamos visto en el tema de pilotes, ¿no? Que existía este ángulo delta, que es un ángulo de fricción entre suelo y muro, ¿ok? Lo mismo vamos a aplicar en el tema de muros de contención, ¿sí? Este ángulo delta, de la misma forma que utilizamos en pilotes, bueno, en pilotes no utilizamos esta tabla, pero bueno, esto lo vamos a sacar de acá. Como pueden ver, acá tenemos los ángulos delta, ¿sí? Aquí tenemos el ángulo delta, y va a depender del tipo de suelo con el que está
haciendo interacción, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una masa de concreto, ¿no? Y que está haciendo interacción con distintos tipos de suelo, ¿no? Por ejemplo, para una arena limpia, ¿no? Un suelo granular limpio, el ángulo de fricción tendría que ser 29. Para una arena con finos, el ángulo de fricción, el delta, es 24. Y para un suelo más fino, el ángulo de delta va a ser 19. Básicamente son estos tres números los que vamos a utilizar en el curso, ¿no? 29, esto es importante que lo anoten, ¿ah? 29 para suelos granulares limpios, 24 para suelos granulares sin finos y 19 para suelos finos. ¿Ok? Apunten estos valores, ¿ah? 29 para suelos granulares sin finos, 24 suelos granulares con finos y 19 para suelos finos. De la misma forma, podemos también tener el ángulo de fricción, que es el que vamos a utilizar cuando calculemos el deslizamiento del muro, ¿no? Que va a ser 0,55, el factor de fricción, ¿no? 0,55 para suelos granulares limpios, 0,45 para suelos granulares con finos y 0,35 para suelos con finos. ¿Ok? Así que estos 6 valores que les acabo de mencionar van a ser muy importantes para el desarrollo de los problemas del curso, así que ténganlo bien anotado. Bien. Para ver la teoría de Coulomb, ¿no? Tenemos acá cómo se determina el coeficiente activo, ¿sí? Es una fórmula muchísimo más grande que la fórmula que hemos utilizado con Rankine, ¿no? Donde ¿qué representa cada valor? ¿No? Tenemos, bueno, phi ya saben que es el ángulo de fricción interna de la arena. Delta es el ángulo entre la cara interna del muro, ¿no? Y la vertical. La cara interna del muro y la vertical, ¿no? Si estamos hablando, esta es la cara interna del muro y la vertical, por lo tanto, nuestro ángulo delta vendría a ser este ángulo que se forma aquí. ¿Sí? Para la teoría de Coulomb, ¿ah? Te dice, otra vez, vuelvo a repetir. Delta es el ángulo entre la cara interna del muro, esta es la cara interna del muro, y la vertical. Trazamos una vertical acá, entonces nos queda este ángulo que está aquí. Beta es el ángulo entre la superficie del relleno y la horizontal. Superficie del relleno, y trazamos acá una horizontal, entonces aquí tenemos nuestro ángulo beta. ¿Sí? Beta va a ser la inclinación del relleno. Y tenemos este delta de acá, este es alfa, perdón, creo que le dije delta, y tenemos este delta de acá que ya hemos hablado que era el ángulo de fricción suelo y muro, ¿no? Entonces, básicamente tenemos estos tres ángulos para lo que es Coulomb. Cuando veamos espiral logarítmica se aplica exactamente lo mismo, la única diferencia que en vez de delta utilizamos la letra griega teta, ¿sí? Es la única diferencia. En Coulomb está especificado alfa, beta y delta, y en espiral logarítmica también vayan apuntando esto. En espiral logarítmica esto sería teta, y esto sí se mantiene como beta y como delta. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos llegar al coeficiente activo, solamente reemplazamos aquí estos valores. Y el coeficiente pasivo se mantiene, es la inversa del coeficiente activo. ¿Ok? Bien. Otro de los métodos que tenemos es el método de la espiral logarítmica. Y acá hay que prestarle un poquito más de atención porque este es el método que vamos a utilizar. Este es el método que vamos a utilizar para el desarrollo de los problemas del curso. ¿Sí? Ok. La teoría tanto de Coulomb como de Rankine, ¿no? Consideran a la superficie de falla como si tuviera esta forma de acá. Sin embargo, la realidad es que cuando uno de estos rellenos falla, no es que falla de esta manera, ¿no? Sino que se forma acá una curva, tanto en este lado como en este lado, ¿no? Que tampoco es circular, pero da la tendencia a ser como si fuera una espiral, ¿no? Entonces, es por eso el nombre del método, ¿no? De la espiral logarítmica, ¿no? De la misma forma, tenemos acá el empuje activo, el empuje pasivo, y miren,
y aquí tenemos un ángulo delta. Y este ángulo delta, ya lo hemos dicho, es el ángulo de fricción entre este suelo y el paramento interno del muro. Para poder desarrollar la espiral logarítmica, nos basamos en un método gráfico. Ya se colgó el ingeniero Elchese también las tablas y gráficas que vamos a utilizar para esta parte de muros, ¿no? Yo también justo lo acabo de colgar hace unos 10 minutos, ¿no? Ya lo tienen colgado ahí en el Paideia. Y vamos a utilizar esta gráfica acá de espiral logarítmica. Voy a abrirlo del otro lado para que se vea más grande, ¿ya? Un segundo. Ok, a ver. Estas son las gráficas que ya se colgaron. Esta tabla ya la tienen ustedes, lo acabamos de ver hace un rato. Es para calcular este ángulo delta y luego para calcular este factor de fricción, ¿no? Y tenemos acá tablas de espiral logarítmica, ¿sí? Que tenemos dos. Y estas dos son las que vamos a utilizar en el curso. ¿Sí? Miremos cómo la vamos a utilizar. Todos sigan aquí, ¿ah? Primero, para leer esta gráfica, lo primero que nos tenemos que fijar son en estas figuras que están acá. ¿Sí? Son en estas figuras que están aquí. Bien, entonces, para poder leerlo, simplemente hay que ver la figura que está acá. Primero veamos lo siguiente. Esta gráfica de acá solamente la vas a poder utilizar para rellenos horizontales. ¿Ok? ¿Ven por acá? No hay ningún ángulo beta. ¿Sí? No hay ninguno. Entonces, esta de aquí solamente vale para rellenos horizontales, ¿no? Y el paramento interno puede ser de cualquier ángulo. ¿Ok? Entonces, muro interno con cualquier ángulo, pero el relleno tiene que ser horizontal. Solamente aplica para esos casos. ¿Y cómo lo vamos a leer? Vamos a suponer que el ángulo de fricción, del suelo sea igual a 32 grados. ¿Sí? Que el ángulo de fricción del suelo sea igual que 32 grados. Yo les digo que el paramento interno del muro es vertical. ¿Cuánto vale K sub A? Solamente viendo la figura. ¿Cuánto aproximadamente vale K sub K? $0.29, 0.3, 0.3. A ver, vamos a ver, ¿no? Si tenemos acá 32 grados y les digo que el paramento interno es vertical, entonces efectivamente tiende a ser más un 0.29 que un 0.3, ¿no? ¿Sí? Tiende a ser más un 0.29. Yo colocaría de respuesta acá lo que ha puesto Nicolás Aiza, que el caso A sería 0.29, ¿no? Ok, a ver. Si yo les digo de que este ángulo de aquí, este ángulo donde está el cursor en este momento, vale 70 grados, ¿cuánto vale el ángulo teta? No, el K pasivo no es el inverso en este caso, hay que calcularlo. Luego vamos a ver cómo lo calculamos. Si esto de acá es 70, ¿cuánto vale teta?
Geometría simple, ¿ah? Esto vale 70 grados. Ok, vale 20, ¿no? 70 más 20, 90 grados, ¿no? Yo creo que no da ni para poner la interrogación. 20 grados. ¿Sí? ¿Qué símbolo 20 grados? ¿Positivo o negativo? Positivo. ¿Por qué positivo? Porque acá estamos viendo la figura, ¿no? ¿Sí? La figura te dice que es positivo, ¿no? Si el muro tiene exactamente esta forma, ¿no? Entonces este ángulo se hace positivo, ¿no? Ok, igual, para un ángulo de 32 grados, entonces, otra vez, para un phi de 32 grados y un teta de 20 grados, ¿cuánto vale K sub A? 0,44, 0,45, a ver, veamos. Si esto vale 32, esto vale 0,15, perdón, estoy viendo al revés. Esto vale 15, 30 y es más o menos 20, ¿no? Entonces, sí, aproximadamente 44, 45. Ok, está bastante bien. Bien, creo que entonces no hay dificultad en leer esto de aquí, ¿no? A ver, ¿qué sucedería si yo les digo que para el mismo ejemplo, ¿no? Pero esta figura es como que le hacemos acá un espejo, ¿no? ¿Qué pasa si acá le hacemos un espejo? No, la interpolación no es lineal, es logarítmica, ¿no? ¿Qué pasa si acá le hacemos un espejo? O sea, es como si yo dibujara el muro así, ¿no? A ver, déjenme compartir esto. No es como si lo dibujara así, ¿no? No, esto está chueco. Si yo les dijera que el muro tiene esta forma de acá, y el relleno está aquí, ¿no? Me va a salir un poco chueco, pero... Bien. A ver, si yo te digo que este ángulo vale 70 grados, ¿no? Se entiende que acá el, el empuje activo está en este lado, ¿no? Lo he invertido, ¿no? Que es lo único que he hecho es invertir la figura, ¿sí? Lo único que he hecho es invertir la figura. ¿Cuánto vale teta? Pero solamente se ha invertido la figura, nada más. Es como si como si lo hubiera un espejo, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende o no? Tiene que seguir siendo 20 grados. No puede ser menos 20 grados, porque mira, ¿qué pasa si es menos 20 grados? No tiene ningún sentido, ¿no? Si estamos diciendo que con 20 nos sale .45, entonces que ahora tú me estás diciendo que con menos 20, que estaría por acá, el empuje activo vale ¿cuánto? Menos 0,15. Imposible, ¿no? 0,15. No tiene ningún sentido eso, ¿no? Si lo único que he hecho es invertir la figura, nada más.
Es como que en un lado el empuje activo le he puesto la figura igualita a esta, ¿no? Y en el otro lado he invertido, se ha hecho un espejo y ahora el empuje activo está en este lado. El ángulo sigue siendo el mismo. El θ sigue siendo positivo. No está cambiando en nada. Y se los digo, se los menciono eso porque yo veo que es mucha fuente de error que le ponen otro ángulo, pero sigue siendo. ¿En qué caso sería negativo? Bueno, para que sea negativo de acá, esta figura de aquí tendría que abrirse un poco, ¿no? ¿Sí? Tendría que abrirse acá, ¿no? Para trazar acá una vertical y entonces el ángulo lo tomas en el otro lado, ¿no? ¿No? Es como que tuviera acá este lado más angosto y este lado más ancho, ¿no? Ahí sería negativo. ¿Sí? En ese caso es negativo, ¿no? Si este lado de acá sea más pequeño y la cresta sería más ancha, ¿no? Porque ahí es el único caso donde sería negativo, pero si no, este de acá siempre va a ser positivo. Y se los acabo de mostrar ahorita haciendo números, ¿no? O sea que si pega a la derecha es 45 y si pega a la izquierda no puede ser 0.15, ¿no? Tiene que ser lo mismo. Si es la misma, si es la misma altura, es la misma arena, es todo igual. El caso cuando sea negativo, a ver, lo voy a dibujar, ¿ya? Un caso negativo sería pues una figura, a ver, para así como esta, ¿no? Ok, con tu relleno acá, ¿sí? Y con tu otro relleno por acá. Ok, aquí en este caso el ángulo, ¿no? Si yo trazo acá esto de aquí, una vertical, este ángulo ya sería negativo, ¿no? Sería negativo. Y para el otro lado, si esto lo quiero invertir de la misma forma. Es el único caso cuando el θ puede ser negativo, pero si no, para todos los casos, tendría que ser positivo. Y tiene sentido, ¿ah? Porque miren, a ver, supongamos que tienes una figura acá, ¿ya? Igualito. Miren, le voy a poner una flecha aquí. Ya está, se entiende que ese es el empuje activo. Y le voy a poner una flecha acá, que es el empuje activo. ¿Ok? Sin hacer ningún número, ningún cálculo y nada. ¿Quién está empujando más? O quién ofrece más resistencia. ¿La figura izquierda o la figura derecha? Ok, amigo, ok. Creo que hice mal mi pregunta. No, bien. ¿Cuál de los dos empujes, el empuje izquierdo o el empuje derecho, empujaría más? Pero miren, hace un rato hemos sacado un número, ¿ah? ¿Cuál tiene que empujar más? El de la derecha empuja más. Claro que sí, este de acá es el que empuja más. Este nos salió 0.45 y este nos salió 0.15, ¿no? ¿No? Este tiene que empujar más. ¿Ok? Este va a empujar más. O sea que tengan en cuenta eso, ¿ah? Yo les digo eso cuando ustedes
¿Qué pasó? Yo les digo eso porque siempre he visto errores en ese aspecto, ¿no? Bien. Entonces, ya sabemos calcular aquí el K sub A. ¿Qué hacemos con el K sub P? Para el K sub P exactamente lo mismo, ¿no? Pero para calcular el K sub P de la misma manera, siempre tenemos que ver esta figura que está acá, ¿sí? No dejemos de ver esta figura que está aquí. Esta figura es la que manda, ¿ok? Esta figura es la que manda, ¿no? Donde el teta es positivo cuando esté en esta forma. Obviamente si le haces un espejo sigue siendo lo mismo porque es un espejo, ¿no? Y tenemos que calcular, a ver, yo les digo ahora, para el mismo valor, ¿no? Para un ángulo de fricción de 32 y un teta igual 0, ¿no? O sea, paramento vertical. ¿Cuánto vale K sub P? Ah, disculpen, a ver. Voy a abrir el PDF. Ya está. Listo. Para calcular aquí, ¿no? Para un phi de 32, ¿no? Para un phi de 32, que voy a dejar el cursor justo donde está el phi de 32, aunque de arriba se puede ver, creo. No, no se puede ver. Pero bueno, el 32 está acá, donde está el cursor. ¿Sí? Y para un teta igual a 0, ¿no? Porque le estoy diciendo que el parámetro es vertical, ¿cuánto vale K sub P? ¿7.8, 7.7? ¿Sí? Esos son los valores que salen aproximadamente, ¿no? Ok, está bastante bien, ¿no? Y el método de la espiral logarítmica tiene un factor de reducción. Luego les voy a explicar cómo se aplica este factor de reducción, ¿ya? Ahora, miremos algo acá. El método de la espiral logarítmica te indica cómo debes de calcular el empuje activo, ¿no? Por ejemplo, y esto es algo que ya lo saben, ¿no? Empuje activo, K sub A por gamma por H cuadrado entre 2. ¿Sí? Eso es como calculas el empuje activo, ¿no? Bien, ahora, mira bien cómo consideras el H. En este caso, el H, ¿cómo está? Inclinado, correcto. El H está inclinado. Entonces, si nosotros tenemos un paramento inclinado, el H que ustedes consideren tiene que ser inclinado, ¿no? Y este ángulo de acá, ¿no? La resultante, que ven acá, ¿sí? Hace un ángulo delta con el muro. Y este ángulo delta lo vamos a obtener, ya hemos dicho, de estas tablas que están acá. Y va a depender del tipo del suelo. Si el suelo es un granular sin finos, si el suelo es un granular con finos, o si el suelo es un suelo fino, ¿no? Y tenemos que descomponer estas resultantes, ¿no? Y tenemos que descomponer estas dos fuerzas que están acá, ¿no? Que son perpendiculares al paramento. ¿Ok? Bien, pero esas son perpendiculares al paramento, pero para ponerlas horizontales y verticales, ¿qué ángulo más tendríamos que agregar? El teta, así es. A ver, vamos a poner un ejemplo numérico para esto aquí, ¿ya? A ver, miren, ¿no? Igual, para el ángulo de phi, a ver, estos serían mis datos. Ángulo de fricción 32, phi 32, altura vertical, vamos a ponerle 8 metros, ¿ok? Altura vertical 8 metros.
Y te voy a poner que el ángulo teta es igual a 20 grados. 20 grados y el delta vamos a ponerle 24 grados, ¿sí? Y el gamma del suelo que sea 1.8 gramos centímetro cúbico. Calcula el empuje activo horizontal y calcula el empuje activo vertical. A ver, resuelvan ustedes. A ver, ¿ya lo tienen? Vamos a aplicar un poco de geometría nomás, ¿ah? Y trigonometría. A ver, el H inclinado, ¿cuánto vale? Para empezar. H inclinado, ¿cuánto es? Ya, 8,51. ¿Sí? ¿Solo Geraldine lo calculó? Ok, 8,51, que vendría a ser acá el empuje activo, entonces sería K sub A, que hace rato lo habíamos calculado y salía aproximadamente 0,45, ¿no? 0,45 por 1.8 por 8,51 al cuadrado entre 2, ¿no? Eso sería el total por, y si quieres sería el vertical y el horizontal, sería por el coseno de X y por el seno de X. Ok, ¿cuánto vale ese X? 44, correcto. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuánto vale el empuje activo horizontal y el empuje activo vertical?
A ver, ¿cuánto le sale? Solamente parece que le estoy haciendo la cosa a Geraldine nomás. Hay más de 40 personas acá. A ver, sería punto 45 por 8.51 al cuadrado entre 2 por 1.8. ¿Sí? Por el coseno de 44, 21.10. Y por el seno de 44, que es 20.37. Ok, está bien, Fabricio. ¿Alguien tiene una duda al respecto? ¿Cómo obtuvo 44? Bueno, el 44 se obtiene sumando nomás. Aquí está, 44 es delta más teta. Por geometría, delta más teta. ¿Sí? ¿Cómo entra KP? Ok, KP, todavía no hemos calculado nada de KP. Estamos calculando ahorita el coeficiente activo. A ver, veamos KP. ¿Sí? Listo. Supongamos que tenemos que calcular este coeficiente de acá. Bien, para el mismo ejemplo, ¿ah? ¿Ya? El ángulo es 32, el teta 20. ¿Cuánto vale KP? A ver, para 32. 32 está acá, teta vale 20, ¿no? Esto sale más o menos 4.4. ¿Sí? Ya, ok. 4.4. Ok, miremos la figura otra vez. Hagamos el mismo problema, que esto de acá otra vez valga 8, entonces en realidad es 8.51 el inclinado. Dígame cuánto vale el coeficiente, el empuje el empuje pasivo y el empuje pasivo horizontal y el empuje pasivo vertical. ¿Cuánto es? Con un KP de 4.4, ¿no? ¿Cuánto le sale? ¿No? 4.4 por 1.8 por 8.51 al cuadrado entre 2. Por coseno de x por seno de x. ¿Cuánto es? $206.44 y 199.36. ¿Ok? Vamos a ver. 4.4 por 1.8 por... ¿Cuánto salía el inclinado? 8.51, ¿no? 8.51 al cuadrado entre 2 por coseno de 44, 206.29, ¿no? Y el otro sería 4.4 por 1.8 por 8.51 al cuadrado entre 2 por seno de 44.
199,22. ¿Ok? Está bien. Bien, está bien calculado. Hasta ahí está bien calculado. Sin embargo, tienes que ver acá el ejemplo de cálculo. Y acá, al valor que tú has calculado, o sea, al valor que tú has calculado, tienes que multiplicarlo por un valor R. En realidad lo estás multiplicando al KP, ¿no? ¿Sí? Está multiplicando al K sub P, que es un factor de reducción. ¿Ok? Y este factor de reducción se va a calcular con esta tablita que está acá. Y solamente vale, repito, solamente vale para la espiral logarítmica, nada más. ¿Cómo calculamos este R? Acá veamos un poco la figura más agrandada. Ah, pero acá no está. Acá mismo hay que verlo. Voy a agrandar esto acá. Sí, miremos. Phi, y acá tenemos delta entre phi. ¿Ok? No le hagan caso a estos menos de acá, no tienen nada que ver, ¿no? ¿Cuánto vale el delta para el ejemplo que hemos hecho? $24 entre phi, que dijimos que era 32, 0.75. Ya bueno, te sale por acá. Se puede extrapolar esto de aquí, ¿ya? Vamos a reducir esto de acá para tener un valor. Vamos a ponerle 29. No vamos a suponer que es, a ver, 29 entre... Vamos a ponerle que el delta sea, supongamos que el delta es 20, ¿ya? ¿Ya? Vamos a poner acá. Si el delta es igual a 20 grados y el phi que sea, no sé, voy a inventar un valor, que sea 35, ¿ya? ¿Cuánto vale R? Lo pueden interpolar directamente en la tabla. Si delta es 20 y phi es 35, ¿cuánto vale R? No, interpólalo. Lo puedes interpolar. No tiene, les repetí hace un rato que el signo negativo no tiene nada que ver ahí. O sea, tu 20 entre 35, ¿cuánto sale? 0,57, ¿no? O sea, tu valor está entre 0,5, 0,57 y 0,6. Como tienes 35, entonces está entre estos valores. Interpola y dime cuánto vale R. 0,748. Ok, me parece que es una respuesta coherente. A ver, ¿quién más lo calcula? $0,729, 0,728, 729, ok, probablemente esa sea la respuesta porque veo que la mayoría coloca. Bien, entonces, al valor que calcularon hace un rato, ¿no? Que le salió 900 y tantos, 206 y 199, habría que multiplicarlo por ¿quién? Por R, ¿no? Que es por 0.729. ¿Sí? Eso solamente aplica para espiral logarítmica. Nada más. Y como pueden ver acá, el R se aplica a esto solamente al pasivo. Miremos otra gráfica de espiral logarítmica. En esta gráfica que está acá, tenemos un paramento vertical, ¿ok? Ojo con esto, ¿eh? Paramento vertical, y tenemos
distintos ángulos de relleno. ¿Ok? En el otro, la diferencia era que nuestro relleno era totalmente horizontal, no había forma, no existía beta. Pero en este caso, sí existe un ángulo beta. O no puede existir tampoco, porque beta también puede ser igual a 0. Ok, lo mismo, tenemos una zona activa y una zona pasiva. A ver. Sí, para el mismo ejemplo que hicimos hace un rato. Esto era horizontal, ¿no? A ver, si tu beta es igual a 0 y tu ángulo de fricción es 32, ¿cuánto vale K sub A? Si beta vale 0 y phi es 32, ¿cuánto vale K sub A? 0.29, 0.28. Y si se dan cuenta, coincide exactamente con lo que hicimos hace un rato acá, ¿no? Cuando les dije, oye, este paramento ponle teta 0, entonces 32 y con teta igual a 0, esto nos salía 0.29 más o menos. ¿Bien? Ok, entonces se podría haber utilizado también esa gráfica ahí, ¿no? Hay que darle forma acá siempre, ¿ah? Bien, entonces, a ver, si yo les digo a ustedes que el ángulo beta, ¿ok? Que el ángulo beta es igual a 36, ¿sí? El ángulo beta es 36, el phi es 32, ¿cuánto vale K sub A? Beta 36, phi 32. ¿Cuánto vale K sub A? Acá no existe teta. A ver, no, beta está muy grande. Pónganle beta. A ver, vamos a ponerle. A ver, vamos a rehacer el problema. Beta le he puesto muy grande. Pónganle a beta igual a 10, beta igual a 15, ¿ya? Porque 36 es hasta irreal eso de ahí, ¿no? Beta igual a 15 grados y el ángulo de fricción 32. ¿Ok? Repito, ¿ah? Beta igual 15 grados y beta igual 15 grados y phi 32. Beta 15 grados y phi 32. ¿Cuánto vale K sub A? Para un beta de 15 y phi 32. 0.25, dice Geraldine. 0.34, 0.34, 36, 34. A ver, vamos a ver. Ok, otra vez. 32 está por acá. Y si tú divides 15 entre 32, te sale 0.47, más o menos. Y 0.47 está por aquí. Entonces la respuesta debería ser aproximadamente 0.35 por ahí, ¿no? Entre 0.34, ok. 34, 35, 36, listo. Como vale esa respuesta ahorita en estos momentos. Bien, muy bien. Y si yo te diría de que el relleno tiene, no sé, que sea un relleno al revés, ¿no? Que también nadie construye así, ¿no? Pero a ver, que tu relleno sea menos 10 grados, ¿sí? Que el beta sea menos 10, ¿no? O sea, quiere decir que el relleno está para el otro interno, ¿no? Está entrando, ¿no? Si es menos 10, el phi 32, ¿cuánto vale K sub A?
0.20 y tantos, ¿no? 24 ha puesto Jorge, 26, yo no creo que pase el 26, pero bueno, ya, 24, 25, el tema es que está por acá, ¿no? No, porque te salió 0.31, ¿no? Menos 0.31. Ah, no, sí, sí puede ser más 26 por ahí. Ok, está bien. Sí es necesario. En este caso ahorita, como lo estamos haciendo rápido, yo quiero un número aproximado, ¿no? Pero cuando ustedes lo calculen, traten de interpolarlo acá logarítmicamente, ¿no? ¿Sí? Lo interpolan de forma logarítmica. Estos valores de acá lo interpolan de forma logarítmica. Bien. Ok, entonces, igual de la misma forma, ya saben que el P sub A, K sub A, gamma h cuadrado entre 2. En el caso que exista acá este relleno, esto también se va a inclinar, ¿no? Para la figura esto se está inclinando un ángulo delta, pues, ¿no? Se está inclinando acá un ángulo delta. El pasivo es exactamente lo mismo, es el mismo procedimiento para calcularlo y no se olviden siempre de calcular este valor de R. Ahora, díganme ustedes, para el caso, por ejemplo, de... Igual, otra vez, seguimos con el ángulo de fricción de 32, ¿ah? Díganme cuánto vale K sub A y K sub P para un phi de 32 utilizando ranking. Ok, ahorita te explico, Geraldine. Dígame, ¿cuánto vale K sub A y K sub P para un phi de 32 usando ranking? ¿31 y 3.25? Ok, vamos a apuntarlo por acá. 0.31 y 3.25. Listo. Ok, apunten esos valores, ¿tá? Ahora, quiero que vean la diferencia para la espiral con la espiral logarítmica. Con la espiral logarítmica, ¿cuánto vale? O sea, considerando un relleno horizontal, ¿no? Con un ángulo de 32 y un relleno horizontal, esto nos salía aproximadamente 0. ¿Cuánto nos salía? 0.29 más o menos, ¿no? 0.29, ¿sí? Ok. Hay una diferencia con ranking, una diferencia de 0.02. Pero ¿qué hay con K sub P? ¿Ok? ¿Qué hay con K sub P? Para phi 32 y un relleno horizontal, ¿no? Estamos por acá, 32 y un relleno horizontal, o sea, tu relleno horizontal quiere decir de que beta entre phi es igual a 0, ¿no? ¿Cuánto vale más o menos K sub P? 8.8, a ver, ¿sí? 8.89, ¿cuánto le sale? A ver, calculen ustedes. Para un phi de 32 y el relleno horizontal.
7.9, vamos a ver acá. Esto es 32, 32, 32, 32, y acá está. Ah, no, es esta, ¿no? Sí, es 7.9 más o menos, ¿ok? Bien, dejémoslo en 7.9. Ok, compáralo, 7.9 versus 3.25 que te salió con ranking. Hay un montón de diferencia, ¿sí? Pero la espiral logarítmica te dice que tienes que aplicar este factor de reducción R, que lo tienes que multiplicar al caso P. Bien. Ahora, calcula este factor R para phi de 32, ¿no? Y en este caso, como estamos diciendo que es una superficie plana y acá también es plano, este delta se puede tender a cero, ¿no? Porque acá no habría cómo se produzca inclinación, ¿no? Entonces, delta entre phi va a ser igual a 0, ¿no? Entonces, para interpolar tendríamos 30, 32, 35, 467, X, 362. ¿Cuánto vale este R de acá? Es que en este caso no tenemos beta, porque el relleno es plano. 0.425. ¿Sí? Ok, bien. Cuando tú multiplicas 7.9 por 0.425, ¿cuánto sale? $3.36. Ok, ahora compara este 3.36 con el 3.25 que te salió en ranking. Están más cercanos, ¿no? ¿Sí? Están más cercanos. Entonces, no se olviden del factor de reducción. ¿Ok? No se olviden del factor de reducción cuando utilicen espiral logarítmica. Porque si no, estás calculando cualquier cosa. ¿Ok? Ya con este ejemplo numérico creo que se deben de haber dado cuenta. ¿Cuál de los dos métodos es más preciso? Definitivamente más preciso es el método de espiral logarítmica. Es más preciso que el de ranking. Pero el de ranking es un método rápido que sirve, se puede utilizar bastante bien. Ok. ¿Tienen preguntas de cómo utilizar estas gráficas que están aquí? Porque estas gráficas las van a utilizar para sus diseños, ¿ah? ¿Cómo se obtiene delta? Bueno, repetimos, ¿cómo se obtiene delta? Delta se obtiene de esta tabla que está acá. ¿Y de quién depende delta? Delta depende del tipo de suelo del relleno. Si tu relleno es un suelo granular limpio, delta es 29. Si tu relleno es un suelo granular con finos, delta es 24. Y si tu relleno es un suelo fino, delta es 19. ¿Ok? ¿Una pregunta más? ¿El factor de fricción dónde se usa? Todavía no lo vamos a utilizar. Cuando diseñemos lo vamos a utilizar. Sobre la interpolación logarítmica, cuando tu phi no está en la gráfica, por ejemplo, no sé. O sea, si no está en la gráfica, me estás hablando de que un phi de más de 45. ¿A eso te refieres? Entre dos valores. No entiendo, pero el phi está acá.
¿A qué te refieres? ¿Estos de acá? ¿Para el factor de reducción? Profesor, disculpe, me refería a lo que se muestra en la parte vertical. O sea, por ejemplo, ahí me dice un beta sobre un phi menos 0.8, 0.9, y si yo tengo un valor de 0.85, como es logarítmico, entonces, ¿cómo podría ser? Bueno, pero lo interpolas de forma logarítmica, ¿no? ¿No? O sea, calculas un valor para 0.8, calculas un valor para 0.9 y lo interpolas de forma logarítmica. En el caso de este pasivo, ¿no? Pero si, por ejemplo, estás acá, a ver, se puede extrapolar ya, pero no sería dable esto de aquí, ¿ya? Que tengas un valor de beta entre phi mayor que 0.8, no. Esto es como que un límite, ¿ya? En realidad casi todos los valores tendrían que salirte por este rango nomás, porque no puedes tener o sea, colocar un relleno, no sé, de 40 y tantos, para que salga, no, imposible. Lo lógico es que te salgan valores por acá. ¿Sí? ¿Tienen otra Profesor, pregunta? en este caso, cuando dijo, asumimos que delta es 0, ¿fue porque no había inclinación por parte del muro del talud? Sí, porque no hay inclinación de parte de ninguno, ni de relleno, ni de paramento. Si tenemos un caso así, entonces podemos decir que delta es 0. Y entonces esa tabla de delta igual a 29, 24 y 19, ¿en qué casos se aplica? ¿En qué caso se aplica? Bueno, para casi todos los casos, ¿no? Cuando tienes acá un relleno inclinado, cuando tienes un paramento inclinado, ¿no? Entonces ahí ya tienes que aplicarlo, ¿no? Entonces, solo para este caso, específicamente delta sí se asumió como 0. Si no hubiese sido 29 o 24 y Así es, 19. así es. Sí. A ver, acá hay una pregunta de Miguel Gutiérrez, que Miguel te hará, las preguntas se hacen para todos. Dice, para muro inclinado, él siempre es la horizontal, ¿verdad? Y la componente PV que distancia, a ver. Sí, porque tienes la componente normal. A ver, voy a copiar tu pregunta para que todos lo puedan ver, ¿ya? Ok, esta es la pregunta de Miguel Gutiérrez. Para muro inclinado, ok, vamos al muro inclinado. Okay, para muro inclinado, tienes, esta es la normal. No es la horizontal, porque acá tienes que todavía esta es la normal a la cara del muro. ¿Sí? Mira bien, esta es la normal a la cara del muro, pero esta no es la horizontal. ¿Ok? Esta no es la horizontal. Por eso que cuando descompones esto de acá, hemos sumado delta más teta. ¿Ok? Delta más teta. ¿Sí? ¿Está claro, Miguel? Ok. Bien. Sigamos por acá. Bueno, acá tienen más teoría de otros métodos. No es el único método para calcular empujes. Tipo de muros ya lo vimos. Y ya entremos un poco a lo que es diseño de la cimentación. ¿Sí? A ver. Para diseñar la cimentación del muro, ¿no? Tenemos que verificar lo siguiente. ¿Sí? Tenemos que verificar el volteo respecto a la punta, ¿no? El deslizamiento a lo largo del muro, ¿no? De la base del muro, una falla debido a capacidad de carga, ¿no? O sea, lo mismo que hacíamos en la primera parte del curso, ¿no? Verificar que el factor de seguridad sea, no sé, mayor que 3. Una falla por cortante a mayor profundidad, esto está asociado, y el asentamiento excesivo, ¿no? O sea que hay que calcular asentamiento. A esto hay que incluirle también un análisis de estabilidad, ¿no? Hay que incluirle un análisis de estabilidad, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a calcular? Primero, si esto es nuestro muro que está acá, ¿no?
el empuje activo está acá, empujando, ¿sí? Este muro se puede voltear, y si se voltea, se va a voltear en este punto, ¿ok? Entonces tenemos que analizar volteo, ¿sí? Tenemos que analizar volteo. Entonces, nosotros tenemos que diseñar una cimentación lo suficientemente grande para que me pueda resistir el volteo de este muro, ¿sí? Que no vuelque. Luego, deslizamiento. Tenemos acá el empuje, entonces, si esto se desliza, ¿no? Va a deslizar sobre el suelo sobre el que está apoyado. Es aquí, en esta parte, donde entra el factor de fricción, ¿no? Ustedes cuando han estado en su colegio y en su curso de Física 1, han hecho este problemita del carrito que lo está jalando y hay una fricción, ¿no? Y calculas la fricción como mu estático por la normal, ¿sí? Porque hay un coeficiente de fricción. Bueno, ok, vamos a aplicar exactamente lo mismo acá, ¿no? Si este se está deslizando, ¿quién lo va a resistir? La fricción, ¿no? Si este se mueve por acá, acá hay una fricción del suelo que lo va a resistir, que sería nuestro coeficiente de fricción multiplicado por la normal. ¿Y quién sería la normal en este caso? A ver, ¿qué me dicen? Asocian a su problema típico de física. ¿Quién sería tu normal? Los pesos, correcto, muy bien. Los pesos. Entonces, volteo, deslizamiento, tenemos que calcular una falla por corte, ¿no? Cuando calculamos una falla por corte, y nos referimos a que tenemos que ver el factor de seguridad, ¿no? Que sea mayor que 3 para casos estáticos y mayor que 2.5 para casos sísmicos. Tal cual lo hemos hecho en la parte de cimentaciones superficiales. Tenemos que verificar asentamiento también, ¿no? Tiene que haber acá un asentamiento tolerable, entonces no podemos pasar el asentamiento tolerable. Y de la misma forma tenemos que calcular aquí la estabilidad. Tú puedes haber diseñado el muro de la mejor forma, te puede pasar todo, ¿no? Pero el suelo no le interesa y el suelo falla por estabilidad, ¿sí? Si el suelo falla por estabilidad, se lleva todo el muro, ¿no? Entonces, son 5 componentes que tenemos que verificar. Volteo, deslizamiento, corte, asentamiento y estabilidad. ¿Sí? Bien. Estos 5 puntos se aplican para cualquier tipo de muro. ¿Ok? Cualquier tipo de muro. Ustedes, al terminar esta parte del curso, este tipo de problemas, ustedes están capacitados para diseñar cualquier muro. Si bien vamos a ver un ejemplo como este de aquí, ¿no? Pero aplica exactamente para todos los muros. ¿Sí? Todos los muros se verifica volteo, deslizamiento, corte, asentamiento y estabilidad. En esta parte del curso no vamos a ver estabilidad porque es un capítulo que todavía no lo vemos, ¿no? Es el último capítulo del curso, pero sí nos vamos a enfocar en estos 4 que están aquí. Volteo, deslizamiento, que sería algo nuevo que vamos a ver, y lo que es corte y asentamiento, en realidad solamente lo vamos a repasar porque ya lo hemos visto en la primera parte del curso de cimentaciones superficiales. ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento va a ser el siguiente. Primero, calcular el ancho necesario para que el muro tenga un adecuado factor de seguridad por volteo. ¿Sí? Segundo, calcular un ancho necesario para que el muro tenga un adecuado factor de seguridad por deslizamiento, ¿no? Entonces, primero verificamos el volteo y luego verificamos el deslizamiento, o al revés, como ustedes quieran hacerlo. Primero verifica el deslizamiento o el volteo. En realidad, da lo mismo, ¿ya? Da exactamente lo mismo.
Una vez que hayamos verificado los anchos por volteo y por deslizamiento, ¿no? Tenemos que escoger cuál es nuestra base mayor, ¿sí? La base mayor entre A y B, ¿no? Siempre vamos a escoger el mayor, ¿no? ¿No? Y calculamos el factor de seguridad ante una falla por cortante del suelo de la cimentación, ¿no? Como una zapata. Verificamos el factor de seguridad. Y luego el asentamiento esperado del muro y comprobar que esté dentro de lo tolerable. Denme un segundo, por favor.
Ok, aquí estoy otra vez. Bien, les vuelvo a compartir esto un segundo. Ok, entonces, les había dicho que tenemos que calcular un ancho por volteo, un ancho por deslizamiento, luego elegimos el ancho de diseño, verificamos corte y verificamos asentamiento. Y lo que faltaría acá para completar el diseño sería hacer el análisis de estabilidad del talud completo, ¿no? Pero eso no lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer ahora. Bien. Primero, factores de seguridad. De acuerdo, y esto apúntenlo, ¿ah? De acuerdo a la norma de 0,50, cuando calculemos volteo y deslizamiento, ¿no? Vamos a utilizar los siguientes factores de seguridad. Para un caso estático, el factor de seguridad es igual a 1.5, y para un caso pseudoestático, o mal llamado sísmico, como quieran decirlo, esto va a ser igual a un factor de seguridad de 1.25. ¿Sí? Esto es según norma E050. ¿Ok? Según norma E050. Un factor de seguridad de 1.5 para casos estáticos y un factor de seguridad de 1.25 para casos pseudoestáticos. ¿No? Esto de acuerdo a la norma E050. Bien. ¿Qué vamos a hacer aquí? Factor de seguridad por volteo, ¿no? Entonces, para calcular el factor de seguridad, este factor de seguridad por volteo, vamos a ponerle el factor de seguridad volteo. Esto sería igual a la suma de los momentos resistentes entre la suma de los momentos actuantes, ¿sí? Suma de momentos resistentes entre suma de momentos actuantes. ¿Quiénes son los momentos resistentes? Veamos aquí en la siguiente figura. ¿Quiénes serían acá nuestros momentos resistentes? Miren, estamos tomando el volteo respecto a este punto que está acá. ¿Quiénes son los momentos que resisten ese volteo? ¿Sí? Los pesos, correcto. Tenemos acá el peso del suelo 1, porque miren, este es un momento este es un momento antihorario, ¿no? El empuje activo es el que quiere voltear el muro. Ok, este empuje activo está haciendo un momento antihorario, ¿sí? Está haciendo un momento antihorario. Sin embargo, las componentes verticales, ¿no? El peso del suelo, el peso del muro, el peso de la zapata, este peso suelo 2 y el empuje pasivo están haciendo un efecto contrario, ¿sí? Un momento horario. Por lo tanto, los momentos resistentes serían el peso del suelo, ¿sí? Los pesos del suelo y los pesos del muro, ¿no? En este caso el peso acá de este muro y este peso de la zapata. ¿Qué hay con el empuje pasivo? ¿Es resistente o no? Sí, muy bien. Es un resistente. O sea, en este caso tenemos como empujes, como momentos resistentes, los pesos, ¿no? Y como momento actuante tenemos acá la componente horizontal del empuje activo. Algo entre paréntesis. Normalmente no se considera el empuje pasivo y el peso del suelo sobre la punta. Eso es normalmente. A ver, díganme ustedes. ¿Qué creen que sucede si yo no considero ni el empuje pasivo ni este peso del suelo 2? ¿Cómo haría el diseño? O sea, ¿cómo sería el diseño? ¿Del lado de la seguridad o más inseguro?
¿Más inseguro? Al contrario, ¿no? Sería mucho más seguro, ¿no? Porque recuerda que estos de acá son momentos resistentes, ¿no? Si son momentos resistentes, entonces si yo los quito, ¿no? Entonces, estoy haciendo el diseño más seguro, ¿no? Porque esta zapata seguro va a ser más grande, ¿ok? Ahora, bien, esto lo puedes comprobar incluso numéricamente, ¿ah? Porque miren, o sea, si estamos hablando de que esta profundidad generalmente es de 1 metro, de 1,50 m, ¿no? Como profundidad de cimentación, y si esto está ubicado a h tercios, a ver, supongamos que esto sea 1,50, h tercios 0,50, o sea, un empuje multiplicado por 0,50 te va a dar un momento pequeño. De la misma forma, esta punta del suelo, estamos hablando acá igual, esto puede tener 1 metro, ¿no? Por un peso específico estamos hablando de poco suelo que tienes acá, multiplicado por cuánto, no sé, por 20 centímetros de repente, 30 centímetros, te va a dar un momento bastante pequeño, ¿no? Así que se podría despreciar, ¿sí? Se podría despreciar, ¿no? Yendo a los problemas que hacemos acá en el curso, ¿no? Por lo general consideramos todo, ¿ok? Consideramos todo, salvo que haya alguna nota que te diga que no lo consideres. Pero si no se indica nada, considera todos los efectos. ¿Ok? Considera todos los efectos. Bien. ¿Qué pasa aquí, por ejemplo? ¿Por qué tenemos acá ahora un empuje activo horizontal y un empuje activo vertical? ¿A qué se debe eso? Por la inclinación del relleno. Listo, eso es toda la respuesta. Por la inclinación del relleno, nada más. Ok, esto es relleno, ¿ah? No, no lo traten como suelo, no vayan a confundir. Esto es un relleno. Lo que hay aquí, detrás de los muros, son rellenos. Bien, es simplemente por eso, ¿no? Entonces habría que ver la gráfica, cómo se calculó. Seguro acá hay un delta más un, bueno, no más un beta, ¿no? Habría que ver la gráfica de la espiral logarítmica y esto sería seguro el delta. Bien. Entonces, el factor de seguridad por volteo va a ser igual a la sumatoria de los momentos resistentes entre la sumatoria de los momentos actuantes, donde el valor mínimo aceptable del factor de seguridad usualmente está entre 1, 5 y 2, pero ya hemos quedado de que de acuerdo a la norma el factor de seguridad mínimo va a ser 1.5 para casos estáticos y 1.5 y 1.25 para casos sísmicos. ¿El ángulo de B y H sería delta más beta? No necesariamente. ¿Eso de quién depende? A ver, ¿quién le puede responder? ¿De qué va a depender? Si utilizamos espiral logarítmica, ¿de quién depende? Depende de tu gráfica, ¿no? Este dibujo es el que manda, ¿no? Entonces, si tenemos acá y vemos, ok, este dibujo, paramento vertical, tengo acá un beta, ¿no? Entonces me voy a ver la figura, ¿sí? Te vas a ver la figura. Y mira la figura. ¿Cómo está esto de aquí? ¿Asociado a quién? ¿Depende de beta o no depende de beta? Leonardo. Tu respuesta está acá. No depende de beta, solamente depende de delta. Por lo tanto, la inclinación sería solamente delta. Ajá, nada más. A ver, Jorge, no me queda clara la parte de si es necesario considerar el empuje pasivo o no. Bueno, lo puedes considerar, ¿no? Yo te he dicho de que sí lo debes de considerar. Porque, o sea, acá, a ver, hemos quedado de que normalmente no se consideran. Si no lo consideras, te estás yendo para el lado de la seguridad. ¿Sí? Listo. Acá hago un paréntesis. Y solamente
para exámenes o prácticas del curso, ¿no? Si es que no te indican nada, considera todo, ¿sí? O sea, haz tu diagrama, todo, y considera todas las fuerzas. Salvo que haya alguna nota que te diga, no consideres el empuje pasivo o no consideres tal cosa, bueno, ahí no lo consideras. Pero si no te indican nada, con fines de examen y práctica, considera todo. ¿Ok? Ya para un diseño real, ¿no? En un diseño real, bueno, el que elige eso eres tú, ¿no? Particularmente, yo cuando he diseñado estos muros de acá, yo no lo considero tampoco porque el efecto que te da es tan pequeño que casi es despreciable, así que lo saco. En realidad no te aporta mucho, ¿eh? Numéricamente no te aporta mucho y se van a dar cuenta cuando lo resuelvan. Pero en su examen o práctica, como les digo, consideren todo. ¿Ok? Sería delta solo en el lado pasivo. No, lo que me dijo, lo que puso Leonardo, él me estaba hablando del lado activo. Es delta en el lado activo, nada más. En el lado pasivo no pasaba, no había nada, pues, ¿no? Porque ¿cómo era el relleno del pasivo? O sea, es horizontal, ¿no? En el pasivo no había beta. Mira, ¿cómo está acá? Activo, tienes beta, pero en el pasivo es horizontal. Entonces el delta, la inclinación, solamente vale en el activo. En el pasivo no hay nada. Solamente vale en el activo. Si es que este relleno de acá afuera tuviera una inclinación, si este relleno tuviera una inclinación, ahí sí cambia la cosa, ¿no? Pero no hay inclinación en este caso. Profesor, disculpe, entonces solamente hay delta cuando, o sea, el relleno está inclinado. Sí, o cuando el paramento está inclinado. Oh, ya. Si el pasivo puede tener VIH, claro que sí. Para eso, esto tendría que ser inclinado, o el relleno acá en el pasivo también tendría que ser inclinado. Ok, veamos deslizamiento. ¿Qué hay con deslizamiento? Igual tenemos fuerzas resistentes y fuerzas actuantes. Entonces, un factor de seguridad por deslizamiento sería igual a la suma de las fuerzas resistentes entre la suma de las fuerzas actuantes. ¿Okay? Bien. ¿Cuáles son las fuerzas resistentes? La fuerza resistente, en realidad, la única fuerza resistente que vamos a tener, en el caso que sea un suelo granular, va a ser la fricción. Y la fuerza actuante siempre va a ser el empuje activo, ¿no? Miremos. Y bueno, en el caso de suelos cohesivos, podemos considerar también una adhesión en la base del suelo como fuerza resistente. Entonces, para el deslizamiento, ¿sí? Para el deslizamiento. Esta de acá, esta flecha que está en azul, es la fuerza de fricción. Esta fuerza de fricción, ¿a qué va a ser igual? A tu coeficiente de fricción, ¿no? Que ya lo hemos visto hace un rato, que es 0.55 para granulares infinos. O granulares limpios. 0.45 para granulares con finos. Y 0.35 para finos, ¿no? Tu coeficiente de fricción por la normal. Ok, ¿cuál es la normal acá? ¿Cuál sería la normal? La suma de los pesos, ¿no? En este caso, peso del muro, peso del suelo 1, peso del suelo 2 y peso de la zapata. ¿Sí? Eso multiplicado por el coeficiente de fricción.
¿Qué es el empuje pasivo ahí? ¿Resistente o actuante? Resistente, muy bien. Y el único actuante sería el empuje activo, ¿no? De la misma manera, se puede despreciar también el empuje pasivo y el peso de suelo sobre la punta, se puede despreciar, porque igual te aporta algo mínimo, ¿no? Pero vuelvo a repetir, solo con fines de exámenes y prácticas, consideren todas las fuerzas, ¿ok? Consideren todas las fuerzas, salvo que haya alguna nota que te diga que no consideres tal fuerza. Bien, igualmente, en este caso de acá, tenemos aquí los componentes de los empujes, ¿no? Que también en el caso que tengamos acá pues una horizontal, acá hay 24, y si hay 24 o 29 o lo que sea, un delta, esto se descompone. ¿Sí? Entonces, tenemos acá fricción entre adhesión en la base, solamente si existe, que en realidad buscamos que no exista porque no queremos colocarle un apoyado sobre una arcilla, por ejemplo, ¿no? Que sería la fricción, en otras palabras, la fuerza resistente sería la fricción más el empuje pasivo. ¿Ok? Bueno, esto ya lo vimos por acá. Y esto sería ya tu fuerza, bueno, lo que vimos, ¿no? Los coeficientes de empuje. Ok. Esto es una comprobación en arcillas, cuando tenemos arcillas debajo, que no es lo que buscamos, siempre buscamos un suelo resistente, ¿no? Fuerzas por deslizamiento, esto ya lo vimos acá, igual el factor de seguridad 1.5 para estáticos, 1.25 para pseudoestáticos. ¿Ok? Bien. Ok. Este es el resumen y yo creo que ya estamos listos para diseñar muros. A ver, Geraldine dice, las fuerzas y momentos actuantes son las resultantes. Claro que sí, son las resultantes. Que tú tienes que descomponerlo de todas maneras, ¿no? O sea, dependiendo en qué caso estés, ¿no? Porque o trabajas con verticales o trabajas con horizontales, ¿no? Pero todas tienen que tener la misma, la misma dirección, ¿no? A ver, el día viernes vamos a ver el ejercicio 7, que vendría a ser su práctica número 4, ¿ya? Así que no se pierdan pues la clase del día viernes, porque vamos a, bueno, ustedes lo van a resolver, no vamos a plantearlo y ustedes lo van a ir calculando el diseño de ese muro. ¿Sí? Bien, entonces, hasta aquí dejamos la clase. Repasen la teoría, es importante que repasen la teoría. Ya pueden ir resolviendo el ejercicio 7, incluso el ejercicio 8 lo pueden hacer, ¿no? Que esa es la idea. Hoy día, en la noche, no voy a poder conectarme, no voy a poder conectarme, por eso que no he puesto nada ahí en el Paideia para las asesorías. Así que ya de acá nos vemos hasta el día viernes. Bien.